Ok, mis amadas hermanas, vamos a empezar el estudio de hoy. Voy a empezar a presentar para que ustedes vayan, si pueden ir leyendo allí. Vamos a hacer una recapitulación de lo de la semana pasada, así rapidito. Estamos estudiando el libro de Nehemías, pero nos estamos tomando el tiempo para ir entendiendo la palabra y disfrutando lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Recordemos que algo muy importante que el Señor demandaba de la ofrenda de granos era que la harina fuera fina, o sea, hablaba de flor de harina, es la harina más fina. Entonces eso habla de ser, de discernir la palabra, de hacerla lo más fina posible. Se trata de tomar nuestro tiempo para digerir esta palabra y estamos en el libro de Nehemías, seguimos en el libro de Nehemías en el capítulo 11 y estamos hablando sobre los habitantes de Jerusalén. Ya hablamos de diferentes grupos y hablamos del 10% de las personas que se ofrecieron voluntariamente para vivir en Jerusalén. Y dentro de ese 10% estábamos hablando, ya hablamos del grupo de la tribu de Judá. Hablamos de que eran hombres guerreros que estaban dispuestos a pelear, a hacer lo que fuera necesario para conquistar. Era gente que iba por lo suyo, que no se quedaba atrás, no dejaba nada sin conquistar, sino que iba hacia adelante porque sabía que Dios estaba con ellos. Un ejemplo de uno de la tribu de Judá fue Caleb. Vemos que Caleb fue un hombre de la tribu de Judá, que él dijo que no le importaba que le dieran el monte Hebrón, creo que fue, donde habían gigantes, y él no le importó porque él sabía que Dios estaba con él y que si Dios había prometido darle esa tierra, Dios se la daría. Entonces, gente así es la gente de la tribu de Judá, y esa es la gente que va a habitar en Jerusalén. Vimos también el grupo de los de la tribu de Benjamín también. Hablamos de que era gente que peleaba y arrebataba lo suyo, ¿verdad? Peleaba por lo que le corresponde y no solo eso, sino que se convierten en cazadores, ¿verdad? No se dejan arrebatar, no se dejan arrebatar lo suyo, tampoco permiten ser una presa, sino que ellos se convierten en cazadores y ellos son los que cazan, ¿verdad? Dejan de ser presa y se vuelven cazadores. Y esa es la gente también, esas son cualidades de la gente que va a habitar Jerusalén. Aquí en el libro, en la historia de Nehemías, pues estamos hablando de la Jerusalén física, pero esto es sombra y figura de la Jerusalén celestial que nosotros vamos a habitar si nosotros formamos parte de este grupo, que el Señor haga esa obra en nosotros, ¿verdad? De hacernos guerreros, de hacernos arrebatadores de las promesas de Dios. Y estábamos hablando también que otro grupo muy importante que va a habitar Jerusalén eran los sacerdotes. Entonces estamos viendo que estas son cualidades. O sea, significa que en nuestra vida nosotros tenemos que convertirnos en guerreros. Nosotros tenemos que ser arrebatadores. Tenemos que ser también sacerdotes. Tenemos que tomar nuestro lugar como sacerdotes de Dios. Recordemos algo que quería yo establecer y dejar bien claro. Estamos hablando sobre el sacerdocio y todo esto, pero vamos al hecho de que la intencionalidad de Dios era llamar a su pueblo. Él desea personas que sean dedicadas, consagradas, preparadas, purificadas y selladas, también santificadas para ejercer un ministerio en su presencia. Si nosotros nos ubicamos en el tabernáculo de Moisés, nos damos cuenta de los 3 lugares, ¿verdad? De los cuales tiene el tabernáculo. Consistía pues en el atrio exterior, ¿verdad? Y ahí en el atrio exterior pues entraban los levitas,
¿verdad? Entonces, habían tres grupos digamos, de la tribu de Leví que podían entrar al atrio. O sea, de los que estaban en el tabernáculo, perdón. Los levitas que no optaban al sacerdocio se quedaban en el lugar, en el atrio exterior. Ellos no pasaban más del atrio. Los levitas no podían entrar al lugar santo, ni podían entrar al lugar santísimo. De ahí estaba el otro grupo, que eran solo sacerdotes, que también eran descendientes de Aarón, pero no descendientes de Eleazar, porque recordemos que de los hijos de Aarón fue Eleazar el que tuvo celo por Jehová, y Dios le dio el sacerdocio perpetuo, el sumo sacerdocio perpetuo al hijo de Aarón. Entonces estaban los hijos de Aarón que no correspondían a los hijos de Eleazar. Entonces esos eran solamente sacerdotes y ellos podían entrar a ejercer hasta el lugar santo. Entraban al atrio y llegaban hasta el lugar santo, como que llegaban a una segunda posición. Y estaba el tercer grupo, que era los sumos sacerdotes, que ellos sí tenían la autoridad de parte de Dios de entrar al lugar santísimo. Entonces, eso es figura de la iglesia de Cristo. Siempre la intención de Dios desde un principio es que fuera un pueblo de todos sacerdotes, que todos pudieran entrar al lugar santísimo. Ese era el deseo de Dios desde el principio. Pero por la actitud del pueblo, en el tiempo de Moisés, Dios tuvo que instituir sacerdotes. Pero vamos a ir viendo qué cosa más tremenda es esto, porque el ser sacerdotes de veras que incluyen muchas cosas. Necesitamos ser personas dedicadas a Dios, consagradas, gente que nos preparemos, que seamos purificados, sellados, santificados. Son muchas cosas que involucra ser un sacerdote. Y la verdad que yo estaba pensando que en el mundo que nosotros vivimos, la verdad que pensar de esta manera, pensar en vivir una vida apartada para Dios, vivir una vida consagrada a Dios, pareciera algo fuera de lógica. Es que o sea, estamos en un mundo que es muy creíble para el mundo espiritual. Todo mundo cree, incluso vemos gente muy adinerada y supuestamente gente con mucha intelecto que visita lugares de ocultismo. Le creen más al enemigo, pero cuando alguien viene y habla del poder de Dios, es tan difícil de creer, aún dentro del pueblo de Dios. Hasta puede sonar locura, porque cuando hay alguien que quiere obedecer a Dios y quiere santificarse, cuando uno habla, lo quedan viendo raro, como que si la santidad que Dios exige en nuestra vida fuera una moda pasada en el pueblo de Dios. Por eso, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, la palabra de Dios dice que para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Entonces estamos hablando de cosas que parecen o difíciles de conseguir, porque estamos en un mundo tan contaminado que el ser diferente es locura. Y no solamente locura, también es tontería. Eso es lo triste. Es tontería si uno calla y no se defiende. Es tontería dejarle a Dios la venganza. Es tontería decir Dios le va a levantar bandera sobre mí. Hasta parece tonto. Simple y sencillamente pareciera de que uno cree en un cuento de hadas. Y la verdad que estaba yo estudiando sobre esto del sacerdocio y es un tema bien apasionante. Por algo el Señor ha declarado que nosotros somos un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque la intención de Dios es que no solo seamos levitas. Más adelante vamos a hablar de los levitas. Su intención no solamente es que seamos levitas, que nos quedemos en el atrio.
Recordemos que hemos venido hablando de esto, que la iglesia fiel, la novia del Cordero, la esposa que va a ser de Cristo, ella tiene el derecho de entrar hasta la recámara del novio, que es el lugar santísimo. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que apuntar a entrar al lugar santísimo. Ahora, en el tiempo de Moisés, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora, si nosotros leemos el libro de Hebreos, ya no está la cortina, el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, ya no está, fue roto. Entonces, ninguno de nosotros puede optar a decir que va a llegar a ser sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote y es el único y para siempre, que es Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote y dice que no se presentó al tabernáculo de Dios con sangre ajena, sino con sangre propia. Él se convirtió en sacerdote y también en el sacrificio, ¿verdad? Entonces nosotros con la iglesia de Dios hoy ya no optamos a llegar al lugar, a ser sumos sacerdotes, porque tenemos un sumo sacerdote, pero nuestra meta es llegar a ser sacerdotes, que logremos entrar al lugar santo y en el lugar santo ser capacitados para entrar al lugar santísimo. O sea, si una vez que nosotros entramos al atrio y tomamos nuestro papel como sacerdotes, podemos entrar libremente al atrio, o sea, al lugar santísimo. O sea, si estamos en el lugar santo, podemos entrar al lugar santísimo porque el velo está roto. Ya no necesitamos nosotros ser sumos sacerdotes porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Además, es importante, como le decía, que establezcamos estos tres grupos: levitas, sacerdotes comunes y el sumo sacerdote. Estamos hablando sobre las vestiduras del sumo sacerdote y del sacerdote, de los sacerdotes normales. Pero algo que yo quería recalcar y que tal vez no lo mencioné el miércoles pasado, estaba hablando de las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote. Ahora, alguien me va a decir, por ejemplo, pero si el sumo sacerdote es Cristo, yo no me puedo vestir de las vestiduras como sumo sacerdote. La palabra de Dios dice que nosotros sí podemos vestirnos de Cristo y es una exigencia de parte de Dios que nos vistamos de Cristo, ya que en la vestidura del sumo sacerdote habla completamente de Cristo y de su ministerio. Nosotros podemos ahora, como sumos sacerdotes, vestirnos de Cristo para poder entrar al lugar santo. Entonces, vemos que todas estas vestiduras del sumo sacerdote hablan de Jesucristo y le corresponden a Él porque Él es el sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, tenemos que aprender a vestirnos de Jesucristo y a tomar nuestro lugar como sacerdotes de Dios. El problema que estamos viviendo aquí en la iglesia de hoy, de estos tiempos, es que prácticamente todos estamos tomando, si nosotros nos ubicamos en estos tres grupos de sacerdocio, levitas, sacerdote común y sumo sacerdote, que podría ejemplificar los grupos que están en la iglesia. Tenemos mucha gente en el atrio, mucha gente que entra al atrio, pero se queda en el atrio y no avanza. Y el Señor quiere que entremos al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo es donde están las experiencias más poderosas. Mucha gente se queda en el atrio y toda la vida pasa sufriendo porque pasa presentando sacrificio y solo en el sacrificio se queda. Se queda en el sufrimiento de presentar sacrificio y no logra experimentar el deleite de lo que es entrar al lugar santo, donde está la revelación de Dios, donde uno puede entrar y puede recibir los dones de Dios y las unciones del Espíritu Santo, donde está lo mejor de Dios.
Entonces, ¿pero por qué? Porque no pasan del atrio exterior donde estaba. Recordemos que, o de repente, ustedes todavía no saben eso, uno de estos días vamos a hacer un estudio sobre el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés habían 5 mobiliarios, todo el tabernáculo. En el atrio, que era la primera espacio, era como una murallita que era de lino todo. En ese lugar se encontraba en la mera puerta del atrio, se encontraba el altar del sacrificio o del holocausto. Allí se presentaban todas las ofrendas. En el atrio habían 2 cosas, el altar del sacrificio y también estaba el lavacro de bronce. Era una fuente de agua donde se lavaban los sacerdotes para poder entrar al lugar santo. No podía ningún sacerdote entrar al lugar santo si no pasaba por la fuente de bronce y se lavaba primero antes de entrar. Esa es una figura muy hermosa. Entonces, esos 2 mobiliarios estaban en el atrio. Luego, en el lugar santo, ya donde estaba la carpa, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santo habían 3. Estaba a la derecha la mesa de los panes de la proposición. A la izquierda estaba el candelabro de oro. Y al frente del velo, donde está para entrar al lugar santísimo, estaba el incienso del altar. Y dentro del lugar santísimo estaban los últimos 2 mobiliarios, que era el arca del pacto y la tapadera de oro, que era el propiciatorio. Aunque muchos piensan que es lo mismo, pero no, son dos cosas diferentes. El arca y el propiciatorio son 2, entonces esos 2 estaban en el lugar santísimo. Bueno, quiero que avancemos un poquito, ¿verdad? Porque es importante que vayamos hablando. Como les decía, quise enfatizar el hecho de que aunque estamos hablando de las vestiduras del sumo sacerdote, ¿por qué estamos estudiando estas vestiduras? Aunque nosotros no optamos a ser sumos sacerdotes, como les dije, ¿verdad? Nosotros somos solo constituidos sacerdotes nada más. Pero Jesús nos hace participantes de su gloria. Nuestro amado Señor, Él dice que nos ha dado su gloria y eso representan sus vestiduras. ¿Para qué? Nosotros podamos entrar libremente al lugar santísimo. Cuando nos vestimos de Cristo y de sus vestiduras, porque Él nos hace participantes de su gloria, nos da libre acceso al entrar al velo, dice. Hebreos 10:20 dice que nosotros, el velo de su carne fue abierto, entonces fue roto, por eso ya tenemos libre entrada. Juan capítulo 17, versos 22 y 23 dice el Señor: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces vemos que Jesús, siendo el sumo sacerdote, nos hace participantes de su gloria, y eso habla de sus vestiduras. Y el apóstol Pablo recalca otra vez esto en Romanos capítulo 13, verso 11, y dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación que cuando creísteis. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como los del día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces vemos que el llamado nuestro ahora como sacerdotes de Dios, nuestro llamado ministerio sacerdotal, es a vestirnos de Cristo. Entonces, cuando nosotros nos vestimos de Cristo y desechamos los deseos de la carne, eso nos da la libre entrada para que nosotros entremos en nombre de nuestro sumo sacerdote. El Salmo 145:5 dice: en la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia y de tus hechos maravillosos meditaré.
Es por esta razón que meditamos en la gloria y hermosura de sus vestiduras para que sepamos cómo sus sacerdotes, cómo debemos vestirnos de Cristo y apreciar la gloria que Él ha compartido con nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender cuáles son estas vestiduras, lo que representan y vestirnos de Él. La semana pasada empezamos a hablar sobre los calzoncillos de lino y hablábamos que estos calzoncillos de lino hablan de la santidad. Y esta santidad abarca diferentes áreas de nuestra vida, desde la cabeza hasta los pies, y conlleva una vida de consagración, de entrega total a Dios. Es amar a Dios con todo nuestro corazón, como lo detalla el primer mandamiento de la ley, que el Señor dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos cumplir este primer mandamiento, que es amar a Dios, lo primero que tenemos que hacer es vestirnos con los calzoncillos de lino, y esto está hablando de santidad en la justicia de Dios. Habríamos hablado la vez pasada que según algunos estudiosos decían que en el culto de las religiones paganas que menciona la Biblia, los sacerdotes de esos pueblos paganos no usaban nada debajo de sus vestiduras, porque las orgías que hacían eran parte del culto, ya sea a Baal o a cualquier otro dios de ese entonces. Por eso el Señor fue bien explícito al decir que quería que sus sacerdotes fueran santos y que se pusieran los calzoncillos de lino en su cuerpo primeramente. Recordamos lo que dice la palabra en Hebreos 12:14. Sin seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que el vestirnos de calzoncillos de lino nos hace candidatos para ser sacerdotes que ministran en la presencia de Dios y pueden ver su rostro. Hasta aquí podemos decir, hermanas, que no todos en la iglesia de Dios están ejerciendo su papel de sacerdotes. Y todos están quedando en su primera etapa de ser solamente levitas. Recordemos que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Muchos simplemente se quedaban con ser descendientes de Leví, pero no llegaban a ser sacerdotes. Entonces, por eso es la importancia. Yo quise tomar tiempo para explicar sobre el sacerdocio, porque hablamos mucho en la iglesia de que nosotros ahora somos un reino de sacerdotes, y a veces da la impresión de que toda la iglesia es un grupo de sacerdotes, y esto no es así. Mucho pueblo de Dios está simplemente siendo levita. Gente que se queda solamente en el atrio. Por eso vemos tanta gente simple y sencillamente solo siendo sacrificado, y va de sacrificado. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos estancados en el atrio, solo presentando sacrificio y solo en sufrimiento. Él quiere que avancemos. Porque a medida de que nosotros vamos muriendo a nuestra naturaleza y estamos buscando la santidad y tomamos nuestro papel como sacerdotes, el Señor nos va dando la oportunidad de entrar al lugar santo, y entonces vamos disfrutando de la vida abundante que hay en Cristo Jesús. Entonces, qué importante es que como iglesia de Dios entendamos que tenemos que buscar el sacerdocio, que tenemos que tomar nuestro lugar de sacerdotes. Porque el Señor, de verdad, Él quisiera, mejor dicho, el deseo de Dios es que todo su pueblo pueda entrar al lugar santísimo. Que no andemos, por ejemplo, buscando tanto quien ore por mí, ¿verdad? Sino que sienta la libertad en Dios de decir: yo puedo entrar, yo ya tengo la facultad, porque ya
soy sacerdote de Dios. Yo siento que el Señor ya me otorgó la oportunidad de entrar. No necesito que alguien ore por mí más. Ojo, no estoy hablando de no reconocer los líderes. Estoy hablando del privilegio que todo hijo de Dios tiene de entrar a la presencia de Dios. Eso nos dice que si no hay un ministro cerca, o sea, no va a poder orar por usted o no ora por él. Usted tiene la libertad y yo tenemos la libertad de orar por enfermos y que sanen. Tenemos la libertad delante de Dios de predicar la palabra. Tenemos la libertad para orar por alguien para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo da el crecimiento y la madurez en el Señor. El problema es que cuando hay mucho y cristiano hijo de Dios que se queda siendo un niño y no avanza y no crece. Y toda la vida necesita quien lo guíe. Por eso es la importancia, porque después vamos a ir viendo cómo el sacerdote tiene que ser una persona que ame la palabra de Dios y que se alimente y que sea su guía el Espíritu Santo por medio de la palabra. Entonces, para seguir estableciendo un poquito más sobre dejar un poquito establecido lo de sobre los calzoncillos, la palabra de Dios dice que era para que ellos no murieran. Miren lo que dice Éxodo 28, 42 y 43. El Señor le dijo a Moisés: les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Algo que es bien importante recalcar aquí, que los calzoncillos, miren hermanos, es una pieza fundamental en la vestimenta del cristiano. Ya hablábamos la vez pasada que es para cubrir la desnudez, ¿verdad? Y hablaba también, pues, que habla de que muestra obediencia y muestra la gracia de Dios. Sí, pero también estos calzoncillos ahí especifica que era para que ellos no pecaran, no llevaran pecado al altar y murieran. Hoy en día, pues, el sacerdote de Dios no muere físicamente, aunque puede darse el caso que venga Dios y diga, ok, quite la vida, porque Dios da y quita la vida. Pero esta muerte de la que ahora hablamos, es una muerte en la relación con nuestro Dios. Ya el servicio no cuenta para Dios. Lo que hagamos, si nuestros calzoncillos están sucios o no tenemos calzoncillos de lino, mejor dicho, no hay calzoncillos de lino que hable de pureza y santidad en nuestra vida y de justicia de parte de Dios, podemos servir a Dios, pero ya no cuenta delante de Dios. El Señor ni siquiera nos mira, porque Él dice para que no mueran. Recordemos que el pecado es separación de Dios, es muerte a la relación con Dios. Entonces ya el servicio, yo puedo servir mucho, pero si no porto, no estoy vestida de los calzoncillos de lino, de nada me sirve. Se muere la revelación de Dios en mi vida, porque los calzoncillos puede ser que los tuve y puede ser que me los quite. Entonces hay peligro en quitarse aún los calzoncillos o ensuciar los calzoncillos, porque tenían que estar limpios. Entonces puede ser que ya no haya revelación. Tal vez algún día tuve revelación, pero después ya no la tengo. La unción se apaga. ¿Por qué? Porque está hablando de morir. Entonces no se trata específicamente del hecho de morir físicamente. Se habla de la relación con Dios. Por eso, hermanos, cuando hablamos de sacerdotes, como les digo, no estamos hablando solo de los ministros, estamos hablando de todos. Y todos en algún momento servimos a Dios. Todos en algún momento tenemos un ministerio, aunque sea pequeño en la iglesia, pero le damos un servicio a Dios. Pero nos damos cuenta que la relación de Dios va disminuyendo. ¿Por qué? Porque los calzoncillos de lino blanco son una de las piezas de la vestidura sacerdotal súper importante. Demasiado importante, diría yo. Porque es la vestidura de la cual nosotros
no damos testimonio, me refiero a que nadie las mira, solo Dios y nosotros. Entonces esto es tremendo porque si en nosotros hay pecado y no lo confesamos, mejor dicho, no nos arrepentimos delante de Dios y buscamos la limpieza de ese pecado, el Espíritu Santo se contrista en nosotros al grado de apagarse. Y esto es bien delicado, por eso la santidad no es algo que uno pueda tomar a la ligera. Tenemos que amar la santidad, pedirle a Dios la santidad en nuestra vida, porque no podemos tomar a la ligera la santidad como que si es una moda pasada. Entonces es delicado y tenemos que buscar de Dios en esto. Y es que, hermanos, no podemos esconder. Si a Dios no podemos decirle, no, si traje mis calzoncillos y los ando puestos. Es que el Señor, acordemos que alguno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, todo lo sabe y es omnipresente, está en todo lugar. No nos podemos esconder de Él. Él todo lo ve. Incluso, ¿se acuerdan? Agar le puso a aquel pozo, el pozo del viviente que me ve. Pecamos contra el Señor cuando ejercemos un ministerio con calzoncillos sucios o cuando se ponen calzoncillos que no sean de lino. Ya hablamos de eso, del deseo de Dios de que fueran de lino, no de otro material que sudara. Tener puestos los calzoncillos de lino nos da el respaldo de Dios para ejercer el ministerio o la obra de Dios y para que la justicia de Dios esté sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, los calzoncillos de lino hablan primeramente de la santidad de Cristo, ya que Él, siendo nuestro sumo sacerdote, se vistió de ellos. Y segundo, que todo hijo de Dios sacerdote debe vestirse de esa misma santidad, al igual que nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces es importante que revisemos nuestra vida personal e íntima con Dios, nuestra relación secreta con Dios, tenemos que revisarla. Si tenemos calzoncillos de lino o si no están sucios, tenemos que buscar esa santidad. La siguiente vestidura que se ponían los sacerdotes, aquí todos, porque el calzoncillo de lino se lo ponían los sacerdotes comunes, tanto como los sumos sacerdotes. Y la túnica de lino también era otra de la vestimenta que se ponía tanto el sacerdote común como el sumo sacerdote. Dice igualmente, le hicieron túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Este pasaje nos dice que el sumo sacerdote Aarón y sus hijos son representante o figura de Cristo y la iglesia en el poder de una sola justicia divina y eterna. Levítico 6:10 dice, y el sacerdote se pondrá vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Sigue el 16:4, dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá del cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son santas vestiduras, con ellas se han de vestirse después de lavar su cuerpo con agua. Si se da cuenta, este verso 4 está hablando de los sacerdotes comunes y de los sumos sacerdotes, pero lo único que al sumo sacerdote se le agregaban otras vestiduras más. Pero el calzoncillo dice la túnica de lino, el cinto de lino, porque luego se ponía la túnica y había un cinto que ajustaba esa túnica y también se ponía una mitra también de lino. Eran vestiduras santas. Entonces la túnica y los calzoncillos describen salvación, santidad y la justicia de Cristo. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se gozará en mi Dios porque me vistió de vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces es importante esto. El cinto también habla de lo mismo, de la justicia de Dios, porque el lino, recalquemos, habla de la justicia de Dios. Y está hablando del servicio a Dios. El cinto habla del servicio a Dios y del ceñirse o apretarse. El cinto de lino nos habla del servicio. Y a Cristo y a otros. Ceñirse era símbolo de apretarse para servir a otro. Así lo expresó nuestro amado Jesús cuando recuerdan que Él se amarró,
se ciñó, dice, una toalla a su cintura y lavó los pies de sus discípulos. Por eso se dice que es un ejemplo de servicio a otros, ¿verdad? Un vestido holgado habla de indulgencia, comodidad y tolerancia. Por eso es que era importante que la vestidura sacerdotal fuera bien ceñida. Eso daba a entender que no había indulgencia con el pecado. No había el acomodarse. Recordemos que el acomodarse para nosotros los cristianos es algo tenaz, es algo tremendo, porque cuando nosotros nos acomodamos, el pecado entra fácilmente, empezamos a tolerar esto, empezamos a tolerar aquello, y luego terminamos como la iglesia de Tiatira, que empezó a tolerar a la Jezabel y ya no le puso freno. Y llevó a la iglesia a una destrucción que por eso Dios tuvo que darle, de sacudir a la iglesia de Tiatira. Entonces, el vestido ceñido en el sacerdote habla del acto divino en el cual Jesús, siendo Dios, se hizo esclavo, humillándose para mostrarnos el camino de la grandeza, servir a otros como lo hizo Cristo. Por eso el Padre se deleita en Cristo, porque Él se dio en servicio o se dio su vida a favor de nosotros. Entonces también el ceñirse habla de portarse como varones valientes. Recuerdan que en Job capítulo 40 verso 7 el Señor le dice a Job: cíñete ahora como varón tus lomos. Cuando el Señor le dijo: ahora te ciñes y ahora me escuchas a mí. Entonces el ceñirse habla de ser valientes, ser varones valientes. Incluso el cinturón, recordemos la vez pasada hablamos de esto, que el cinturón iba atado aquí a la cintura, porque dice que se levantaban en aquel tiempo, como las vestiduras eran como túnicas, usaban los hombres, para la guerra se levantaban sus vestiduras y se la amarraban a los cintos. Entonces habla de valentía, eran los guerreros los que se amarraban sus ropas al cinturón. También dice la palabra de Dios que el ceñirse nos habla de estar preparados contra el ataque del enemigo. Todo sacerdote de Dios, por eso es importante que ciña sus cintos, ¿verdad? Su vestidura, porque dice Nahum capítulo 2 verso 1: subió destructor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Es parte del prepararnos para estar pendiente del ataque, de todo ataque del enemigo, del destructor, dice la palabra de Dios. Entonces estamos hablando ya de los calzoncillos, de la túnica y del cinto. ¿Cómo se llama? La otra parte de la vestidura que llevaban los sacerdotes, que era también parte de los sacerdotes comunes, era la mitra. En Éxodo 28:39 dice: y bordarás una túnica de mitra y harás una mitra de lino. Todo sacerdote debía tener una mitra de lino. Esto nos habla, otra vez, habla de la santidad en nuestra cabeza. Así como en el holocausto la cabeza era puesta en el fuego. Recordemos que cuando se presentaba el holocausto se llevaba el buey, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el sacerdote tenía que separar la cabeza, tenía que separar la grosura, tenía que separar la grosura con los intestinos, tenía que las entrañas, y tenía que apartar las patas. Entonces la cabeza era parte del sacrificio que el sacerdote tenía que apartar. ¿Y por qué se asocia con esto? Porque la mitra era un turbante que iba sobre la cabeza, que también era de lino. Entonces, así la mitra nos habla de una entrega absoluta de nuestra mente a la santidad y a la justicia de Dios. Como sacerdotes de Dios debemos renovar diariamente nuestro entendimiento, mente o pensamientos. Romanos 12:2 nos habla que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4, versos 23 y 24 dice:
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Se dan cuenta? La santidad va enlazada a la justicia. Por eso es que el lino representa la justicia y blanco, la blancura representa santidad. Por eso era de lino fino blanco, tenía que ser blanco. Entonces estamos hablando de justicia y santidad unidos, dice, en la verdad. Nuestros pensamientos tienen que pasar. El apóstol Pablo nos habla de filtros que tienen que pasar en nuestros pensamientos. Los llamamos los filtros de la santidad y la pureza, que son parte de nuestra vestidura, como el vestidura del nuevo hombre en nosotros. ¿Se dan cuenta? Todo va relacionado. Porque el apóstol Pablo dice que nos vistamos del nuevo hombre, y ese nuevo hombre es Cristo. Y las vestiduras sacerdotales es Cristo en nosotros. Por eso es que es importante que nosotros nos vistamos y tengamos cuidado de esta mitra. Es muy importante la mitra en nuestra cabeza. ¿Por qué? Viene siendo como el yelmo de la salvación. Evitar que los dardos del enemigo entren a nuestra mente. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que aprender a pasar filtros. Nuestra mente, nuestros pensamientos, tenemos que pasarlos por varios filtros, ¿verdad? Filipenses 4:8 habla de esos filtros. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estoy hablando de 8 filtros, imagínese usted, para que nuestros pensamientos sean renovados conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Tienen que pasar estos filtros. Y qué importante es. Ahora usted me dice: hermana, pero ¿cómo vamos a pasar estos filtros? Es que son un montón de filtros que hay que pasar, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nuestros pensamientos son guardados por la paz de Dios. Entonces, cuando nosotros le permitimos a la paz de Dios guardar nuestros pensamientos, nos va a ser posible pasar nuestros pensamientos por estos filtros. Más adelante voy a hacer un estudio sobre las columnas de la sabiduría y ahí habla de la pureza, y ahí vamos a meter el estudio bien detallado de todo esto. Pero póngase a pensar a usted con lo relacionado con la santidad y nuestros pensamientos. Mire que nosotros podemos pecar tanto con nuestros pensamientos, cómo pensamos. Y si nos ponemos a pensar que estos filtros deben estar bien, ¿cómo se dice? Listos en nuestra mente, bien claros. ¿Será que lo que estoy pensando es verdadero? Primero, ¿lo que estoy pensando es verdadero? Segundo, si es verdadero, ¿es honesto? Mis pensamientos son honestos. O están siendo justos, es parte de la justicia de Dios. Mis pensamientos están siendo sometidos a la justicia de Dios. Son puros mis pensamientos. Este pensamiento es amable. Tiene que ver con la amabilidad. Este pensamiento, ¿será que yo podría hablarlo y decir estoy pensando esto? O sea, es de buen nombre. Por ejemplo, si yo lo digo, alguien va a decir: wow, qué pensamiento lo que tiene la hermana. O hay alguna excelencia, alguna virtud en esos pensamientos que yo estoy teniendo. Miren, qué importante es que nosotros llevemos nuestra mente a esa transformación y permitamos esa mitra. Esa mitra como sacerdotes en nuestra cabeza es muy importante. Pero yo quiero hablarles sobre 2 aspectos también de la paz. La paz, existen 2 aspectos de la paz. Está la paz con Dios y la paz de Dios. No podemos disfrutar de la paz de Dios si nosotros no estamos en paz con Dios. Entonces, ¿qué es lo primero?
Dice la palabra de Dios que la justicia, ¿se dan cuenta? Lo que representa el lino, la justicia, que es por la fe, nos hace estar en paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justificación se simboliza en las ofrendas de paz que el sacerdote presentaba en el altar. La ofrenda de paz se representa con la justificación de que Dios hace en nuestra vida. Cuando nosotros presentamos al Señor ese sacrificio de paz, es que nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, justifícame. Señor, yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero tener paz contigo. Nadie puede disfrutar de la paz de Dios si primero no está en paz con Dios. Por eso es que a la gente del mundo le cuesta tener paz de Dios. Tiene alguna circunstancia y no puede estar en paz. Es que siente que el mundo se le derriba. Y tal vez vemos a una hermanita, le está pasando X y Y y esto y lo otro y está en paz. ¿Se acuerdan del canto del paz en medio de la tormenta? En medio de la tormenta y la hermanita o el hermanito está en paz. ¿Por qué está en paz? Porque está disfrutando de la paz de Dios. Pero si no se tiene paz con Dios es imposible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le fallamos a Dios y no nos hemos puesto a cuentas con Dios, no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no podemos disfrutar de la paz de Dios. Es imperativo para disfrutar de la paz de Dios que estemos en paz con Dios. Recuerdan que Isaías capítulo 2 habla de eso y venid luego y estemos a cuentas. Vengan a ponerse en paz conmigo, dice el Señor. Vengan rápido, que yo los voy a limpiar. Y qué importante es esto. Y el enemigo va a hacer hasta lo imposible para que nosotros no estemos en paz con Dios. Y esto le estoy diciendo, no estamos hablando específicamente de gente del mundo. Gente en la iglesia no está en paz con Dios. Y es importante enseñar que no puede un cristiano disfrutar de la paz de Dios si no se pone a cuentas con Dios, si no está en paz con Dios. Y eso solo puede hacerse por medio de la justificación, por la justicia de Dios en nuestra vida. Y esa justicia, mire, nos lleva a la santidad. Cubre todos nuestros pensamientos y hace, cuando nosotros estamos en paz con Dios, tenemos la capacidad, Dios nos da la capacidad, la paz de Dios nos da la capacidad para que nosotros pasemos nuestros pensamientos por todos estos filtros. Entonces se dan cuenta que no solamente decir tengo pensamientos santos, es que hay que examinar nuestros pensamientos. Lo que estoy pensando es agradable a Dios, es verdadero, es honesto, es justo, es puro, es amable, ¿verdad? Entonces, a medida que vamos siendo justificados por Dios, recordemos que la justificación es una acción en nosotros progresiva. O sea, somos justificados y el Señor nos sigue justificando. Entonces, a medida que el Señor nos va justificando, nos lleva a esa santidad de nuestros pensamientos. Y entonces, cuando ya podemos pasar nuestros pensamientos por todos los filtros que habla Filipenses, entonces podemos disfrutar de la paz de Dios. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está representada por la mitra de lino fino que llevaban los sacerdotes. Por eso es importante que nosotros nos pongamos la mitra, la paz de Dios en nuestra cabeza. Y no solo eso, vea que la paz de Dios también baja a nuestro corazón, porque dice que guarda nuestro corazón y guarda nuestros pensamientos. Porque díganme ustedes si algo que hace mella en la vida nuestra son nuestros propios pensamientos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en algo, miren, pueden hasta destruirnos y hacer una carcoma en nuestro corazón. Hay un proverbio que dice, tal cual piensa en su corazón,
tal cual es. Entonces, por eso es que es importante y es vital la mitra de lino en nosotros, la santificación de nuestros pensamientos, la renovación constante de nuestros pensamientos delante de Dios. Juan capítulo 14, verso 17, el Señor dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz está disponible para todos, pero tenemos que tomar cuidado de nuestros pensamientos. Es importante. Por eso es que esta vestidura sacerdotal no puede vestirla todo creyente. O mejor dicho, no todo creyente se está vistiendo de esto, porque voy a meterme porque nadie está exento de tener un pensamiento que desagrade a Dios, pero no siempre nuestros pensamientos son verdaderos, son justos, son honestos. Entonces, si esto está pasando, es que no nos estamos poniendo la mitra de lino. Recordemos que es la justicia de Dios que nos lleva a la paz con Dios y a disfrutar de la paz de Dios, la que nos permite ponernos la mitra de lino en nuestra cabeza. La paz entonces está fundada en la justicia de Dios y una relación correcta con Él. Él nos llevará a tener la paz de Dios. Es por esta razón que debemos tener sobre nuestra cabeza esa mitra de lino como sacerdotes de Dios. Una vez que hemos optado y le decimos al Señor: yo quiero salir del atrio, yo quiero entrar al lugar santo, yo empiezo a vestirme, vísteme, Señor, de tus vestiduras. Amén. Entonces, hasta aquí vemos que el sacerdote común llevaba calzoncillos de lino, túnica de lino, cinturón de lino y mitra de lino blanco, ¿verdad? Lino limpio, blanco y resplandeciente, limpio y resplandeciente. Las siguientes vestiduras corresponden al sumo sacerdote, y estas vestiduras, como hablamos, todas hablan de Jesucristo, pero nosotros tenemos que vestirnos de estas vestiduras, son las vestiduras de Cristo sobre nosotros, o sea, no nos corresponden a nosotros, pero Él nos comparte su gloria, como ya lo leímos anteriormente. El manto del efod, y ese iba sobre la túnica de lino. Dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. El manto del efod era una túnica tejida de color azul o tejida de azul. Recordemos, ya hablamos lo que representaba el azul. Era una sola pieza de azul. Tenía una abertura bordada que era para el cuello y evitaba que no se rompiera, por eso le pusieron un coselete para que no se rompiera. Y en la parte de abajo era como que si fuera una gabacha, solo tenía la abertura y estaba unida por los hombros nada más. La gabacha adelante y la gabacha atrás, por decir así, pero era de azul todo y unido en esta parte de acá nada más. Pero a las orillas tenía en sus orlas, dice, granadas de azul, de púrpura y carmesí, y en medio de cada granada tenía una campanilla de oro. El manto del efod era una túnica tejida, como dije, de color azul, y las granadas estaban en la parte de abajo de la túnica. La granada habla del amor de Dios por medio de Cristo y también habla del ministerio de Cristo. Recordemos, el azul es Cristo, la palabra de Dios, representa la palabra de Dios o representa a Cristo como el profeta prometido. Cuando nosotros nos vestimos de azul, no significa que nos revestimos de la palabra de Dios. Recordemos que toda la vestidura sacerdotal era una hermosura que Dios ponía sobre Aarón.
Entonces, el Señor nos hermosea con su palabra. Ese azul habla de la palabra, de Cristo siendo la palabra, entonces es la palabra de Dios que nos hermosea a nosotros. El púrpura de lo que estaban hechos, se dan cuenta, las orlas de granada de azul, púrpura y carmesí. El púrpura pues habla de Cristo como rey. Nosotros podemos ser parte de ese reino por la vestidura y el color púrpura que Él nos da. El carmesí pues habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote y como el cordero del sacrificio. El carmesí en nosotros entonces simboliza ese sacrificio, o mejor dicho, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y nuestro papel que el Dios nos da como sacerdotes. Y el lino torcido pues es Cristo, la justicia de Dios, y en nosotros es la justicia de Cristo sobre nosotros, ¿verdad? El Salmo 106:8 dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Es que Él se quiere dar a conocer. ¿Y por qué hablo de esto? Porque las granadas llevaban una campanilla de oro. Y ese oro, el oro en toda la vestidura del sacerdote, como en el tabernáculo de Moisés, habla de la divinidad. O sea, es el papel que Dios juega en el sacerdocio de Dios. La divinidad de Cristo que nos es otorgada a nosotros por medio de su genética. Pero también significa en nosotros esa obra de Dios que nosotros no podemos tomar para nosotros, sino que es de Dios. Ese oro, si hay oro en nosotros, es Dios en nosotros. Esa luz de oro solo es Dios en nosotros, no puede salir de nosotros. Y es una evidencia también del amor de Dios por la humanidad. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de eso nos habla el azul. Su vestido es de oficio, de dignidad y de autoridad. ¿Sí? El Señor viene y dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahora dice, por tanto, id de hacer discípulos. La autoridad Él nos la dio a nosotros por medio, si nosotros tomamos nuestro lugar de sacerdote y nos vestimos de Cristo, de ese manto azul que simboliza la vida perfecta de Dios. ¿Por qué simboliza la vida perfecta de Dios? Porque era de una sola pieza. ¿Sí? Este efod era de una sola pieza y no tenía, hablaba de que no se debía romper. Vamos a pasar rapidito. Dice que, simboliza a Cristo simboliza la vida perfecta de Cristo, así como el sacerdocio de Melquisedec que dice que no tiene principio ni fin. Vamos a pasar un poquito, luego les paso este tema y ustedes pueden leerlo en casa. Habla de que no hay separación. Bueno, el otro que les quiero hablar también es del efod, el cinto, las sombreras y las dos piedras. Era parte del efod, o sea, ese efod llevaba un cinto, pero también llevaba unas sombreras acá con dos piedras, ¿verdad? Dice Éxodo 28:6-12, y harás el efod de oro, de azul, de púrpura, carmesí, lino torcido, lo que hablamos, de obra primorosa. Tendrá dos sombreras que se junten en sus extremos y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él de la misma obra, parte del mismo efod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 en cada piedra, ¿verdad? Y iban a ir los nombres de aquí, iban a ir grabados, dice, de obra de grabador en piedra, con grabaduras de sello. Harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Vean, todo eso habla de la obra de Dios, de la divinidad de Dios en nosotros. Y pondrá las dos piedras sobre la sombra del efod, dice, como piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. Entonces, el efod, era el vestido sacerdotal por excelencia. Consistía en un vestido exterior sin mangas, iba unido por las sombreras y allí iban dos piedras de ónice.
y refleja, de verdad, refleja a Dios. Ya hablamos como rey, como sumo sacerdote. Algo que no tenemos que olvidar es que toda gracia que Dios haya puesto sobre nosotros le pertenece solo a Él. Esta vestidura, cuando el Señor nos viste de sus vestiduras, son suyas. Nosotros solo están puestas sobre nosotros. Nada es nuestro, ni siquiera nosotros mismos. Por eso, toda gloria debe ser para Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 dice, y a otro no daré mi gloria. Y dice en Ezequiel 16, el Señor le recuerda a Israel que Israel tenía hermosura, era perfecta, dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Entonces, esta vestidura debe producir en nosotros humildad, porque esta vestidura no sale de nosotros, es una gracia de parte de Dios que esté sobre nosotros y por eso debe traer humildad y debe traer responsabilidad. Recordemos que el Señor dice que aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El cinto del efod nos habla de la autoridad de Cristo, de su gobierno y su firmeza en su carácter y en su justicia. El Señor no permite el pecado. Ama al pecador, pero no permite el pecado. Y Él va a venir a regir con vara de hierro y con cetro de justicia, dice el Salmo, es el cetro de su reino. Las dos piedras iban en los hombros, hablan de testimonio y de responsabilidad. ¿Por qué? Porque Aarón llevaba en estas piedras los nombres de los hijos de Israel y iban sobre sus hombros. Daba testimonio que él era representante de los 12 tribus y la responsabilidad que caía sobre él en sus hombros. Entonces el Señor, como nuestro sumo sacerdote, Él llevó nuestros pecados sobre sus hombros y se presentó como sacrificio por nosotros en la cruz. En Isaías habla de que mas Jehová cargó en Él el peso de todos nosotros. Wow. Falta mucho y ya casi. Bueno, vamos a ir rapidito. Ustedes pueden irlo leyendo en su casa. El pectoral del juicio era una pechera que iba aquí al frente. Se le llamaba pectoral del juicio. Y iba a llevarlo a Aarón siempre, porque él iba a llevar el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esto habla de un ministerio de amor. Es el ministerio de amor de Cristo. Cristo sumo sacerdote, ¿verdad? Y esta era de los mismos materiales del efod, todo eran del mismo. Y en esta pechera, podría decirse así, iba el urín y el tumín. Y esto nos habla bastante de la unción del Espíritu Santo que reposaba sobre Cristo. Son los 7 espíritus del Señor, o sea, la unción del Señor. En Isaías 11 habla de que los 7 espíritus iban a reposar sobre Jesucristo. Ese espíritu de consejo, espíritu de revelación. ¿Por qué? Porque el sacerdote con las piedras de Urín y Tumín podía consultar a Dios y recibía la respuesta de parte de Dios. Por eso está asociada a la unción del Espíritu Santo que hubo sobre Cristo y ahora puede venir sobre nosotros si nosotros lo podemos entrar al lugar santo donde está el candelabro de oro, porque ahí está la unción del Espíritu Santo que es disponible para nosotros. Y nuestro amado sumo sacerdote, pues, él es el único mediador entre Dios y los hombres, así como el sumo sacerdote era el único que podía mediar entre el pueblo y Dios. Nuestro amado Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él es el único mediador. Entonces, este ministerio también corresponde a los sacerdotes de Dios que somos nosotros. El Señor ama cuando el justo ora e intercede a favor del pueblo. Así como Aarón intercedía a favor del pueblo de Dios, Dios quiere que nosotros como sacerdotes sigamos intercediendo delante de Él, por aquellos que aún están en el atrio, por aquellos que aún no pasan al lugar santísimo y aún por nosotros mismos. Ezequiel 22:30 el Señor dice, y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé.
Nuestro ministerio como sacerdotes incluye el de interceder. Más adelante vamos a hablar bien detallado sobre esto. Y por último, pues quería hablarles de la mitra del sumo sacerdote. La mitra del sacerdote común era blanca, ¿verdad? Que cubría su pensamiento, su cabeza completa. La diferencia con el sumo sacerdote es que llevaba una tiara sobre la mitra de lino que decía, con letras de oro, decía santidad a Jehová. Entonces la mitra nos habla de gobierno, de autoridad, de justicia y santidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él se pone como sumo sacerdote a interceder, porque Él se compadece de nosotros, pero Él es santo y Él hace que su santidad nos cubra a nosotros. Por eso intercede por nosotros. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Él ha puesto su santidad. Es un nivel más demandante, o sea, solo el sacerdote, solo la mitra, como ya hablamos, habla de una santidad tremenda de nuestros pensamientos. Pero esa placa que decía santidad de Jehová es una dimensión o una demanda más fuerte de parte de Dios para nosotros, porque habla de testimonio. Tenemos que dar testimonio de santidad a Jehová. Y Él ha puesto esa placa sobre nosotros, porque Él quiere que nosotros llevemos su santidad y la reflejemos. Debemos ser responsables entonces de reflejar a Cristo en nuestra vida y dar testimonio de Él, evidenciando su vida en nosotros. Recordemos que hablamos de la vestidura y todos estamos hablando de Cristo, de lo que representa Él en nosotros, su vestidura, y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar esa vestidura de Cristo en nosotros. Y no tengamos cuidado, seamos responsables de esa vestidura y no seamos como Josué, el sumo sacerdote que estaba en tiempos de Zorobabel. ¿Recuerdan? Que este hombre manchó sus vestiduras. Pero gracias a la misericordia de Dios vemos aquí cómo Dios restaura a este sumo sacerdote y le hizo que le quitaran vestiduras viles y le fue puesto vestido de gala y le pusieron mitra limpia en su cabeza. Entonces es necesario que nosotros examinemos nuestra vida y qué estamos haciendo. Primero, estamos tomando nuestro lugar como sacerdotes. Segundo, estamos vistiéndonos de las vestiduras sacerdotales que representan a Cristo. Tenemos que limpiarnos y pidamos la misericordia de Dios para que seamos limpiados, al igual que Josué. Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto hoy solo hablamos de las vestiduras sacerdotales. La otra semana vamos a hablar de las responsabilidades que tenemos como sacerdotes de Dios. Híjole, y se me fueron. Dios les bendiga.